Muy bien, pues muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a Un Café con el Pastor y vamos a continuar platicando sobre este, creo que muy interesante tema de cuáles son los propósitos divinos, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hace 2 semanas nosotros estábamos hablando del propósito general que nosotros tenemos como creación de Dios, como seres humanos, por qué Dios nos hizo, qué es lo que pretendía al hacernos. No somos una obra de la casualidad, no somos una obra del Big Bang y una explosión cósmica, sino que somos una creación hecha con un propósito de parte de Dios. Hay un propósito para cada ser humano como creación de Dios, lo vimos. Eh, eh, También la semana pasada pudimos ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Jesús no solamente restituyó el propósito original que Dios tenía para nosotros como seres humanos, el cual habíamos perdido debido al pecado, no solamente lo restituyó, sino que nos elevó a un nivel no solamente del primer Adán, sino a un nivel del postrer Adán, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Así es que hay un propósito como hijos de Dios, hay una razón de ser por la cual Dios nos elevó a ese nivel de hijos de Dios. Si ustedes no saben cuál es el propósito como ser humano o no saben el propósito como hijos de Dios, pues escuchen las anteriores conferencias porque no se los voy a decir ahorita. Así es que escuchen esas pláticas para que ustedes puedan tener esa información. Pero hoy yo quiero hablarles de un propósito muy especial que nosotros tenemos, no solamente como hijos de Dios, sino un propósito como ungidos de Dios, ungidos de Dios. Así es que para iniciar, voy a iniciar leyendo en la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, verso 16, lo voy a compartir con todos ustedes aquí en la pantalla. Lucas capítulo 4 y verso 16. Muy bien, aquí lo tienen ustedes en la pantalla. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eh, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Amén. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros este día. Muchísimas gracias por la revelación de tu palabra a través de tu espíritu. Yo te pido, Señor, que cada persona que atienda, que escuche esta plática, pueda recibir, Señor, esta revelación en su vida y que puedan crecer y que puedan ir a más en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Así es que, bueno, eh, eh, quiero ubicarlos en lo que nosotros estamos leyendo. En las sinagogas, una costumbre que tenían los judíos en ese entonces en las sinagogas, obviamente en la sinagoga de la ciudad de Nazaret también,
era que algunos de los hombres que asistían a la reunión se pusiera de pie para leer las escrituras, y entonces esa persona que había leído daba una reflexión de lo que para ella esas escrituras significaban. Todos los demás hombres escuchaban, comprendían, debatían, eh, pero esa era la idea de un día allí en la sinagoga. Jesús, como ustedes saben, había ya iniciado su ministerio con mucho éxito en la ciudad de Capernaum, pero entonces regresó a la ciudad en donde él había crecido, que es la ciudad de Nazaret. Ya era mayor de edad, y entonces al ser mayor de edad, al estar en la sinagoga, pues él ya tenía el honor, él ya tenía el derecho de poder leer las escrituras delante de todos los que estaban allí. Con toda seguridad Jesús había asistido a la sinagoga antes, pero nunca había leído las escrituras delante de todos porque no era mayor de edad. Pero en ese momento ya lo era. Así es que cuando ven que llega Jesús, lo conocían desde pequeño, conocían que era el hijo del carpintero, lo vieron crecer, tenía un buen testimonio de toda la gente de allí. Así es que cuando lo vieron, pues lo invitaron a que él fuera el que leyera las escrituras. Era un honor leer las escrituras en la sinagoga delante de todos. Y entonces dice la palabra de Dios que el líder de la sinagoga le dio el libro de Isaías para que de ese libro leyera. Así es que Jesús lo recibe el rollo del libro de Isaías, y él buscó donde estaba lo que hoy nosotros conocemos como el capítulo 61 del libro de Isaías. Esa es la porción que él leyó, y entonces leyó aquella palabra profética que anunciaba la función del ungido de Dios. ¿Qué funciones tiene el ungido de Dios? Eso es lo que leyó él delante de todos ellos. Así es que todo Israel, todo el pueblo de Israel esperaban la aparición del ungido de Dios, en griego el Cristo, en hebreo era llamado el Mesías. Así que en Nazaret a lo mejor no eran tan doctos de las escrituras como lo eran en Jerusalén. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas, pero con todo y que no eran tan doctos, ellos se sabían muy bien que esa palabra que había leído Jesús hacía referencia al ungido de Dios, al Cristo, al Mesías que ellos habían estado esperando durante tanto tiempo. Así es que terminando de leer Jesús aquellos versículos, fue y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos sobre él, nos dice allí, porque pues estaban esperando que diera una reflexión acerca de esa palabra. Y todos ellos pues fueron sorprendidos por Jesús cuando él, la reflexión que hace, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Wow, yo quiero que ustedes imaginen la escena. Él habla de esta palabra profética que anunciaba al Mesías, y él la lee, se sienta y les dice: hoy se ha cumplido esa palabra profética delante de todos ustedes. Wow, o sea, era una palabra muy, muy fuerte. Entonces, bueno, todos los que estaban allí, les decía, tenían buen testimonio de Jesús. Todos habían escuchado de los muchos milagros que Jesús había hecho en la ciudad de Capernaum. Pero con todo y todo quedaron sobresaltados cuando Jesús decía que él era el ungido de Dios, que él era esa persona que ellos habían estado esperando. Se los decía sin ninguna reserva, se los decía sin ninguna parábola, sin ninguna cuestión ahí, era directa la palabra. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra profética.
Sin embargo, en su estadía en la ciudad de Nazaret, allí Jesús no había podido hacer milagros. Hizo gran cantidad de milagros en Capernaum, pero en Nazaret no. Así es que lo cuestionaron acerca de eso y Jesús les dijo que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y les dijo que la razón por las cuales no había milagros en la ciudad de Nazaret era porque allí no lo honraban como alguien importante, ni como profeta, de ninguna manera lo honraban, sino que para ellos era el hijo del carpintero. Esa era la razón por la que no había milagros allí. Cuando ellos escucharon que él se autoproclamaba el Mesías y les decía que la razón por la que no había milagros es porque allí en Nazaret ellos no lo honraban, ellos no lo apreciaban, entonces hasta quisieron matarlo, dice allí la palabra de Dios, y él tuvo que huir en medio de toda la multitud que lo quería despeñar ahí en la ciudad de Nazaret. Así es que Jesús declaraba pues abiertamente delante de la ciudad que lo vio crecer, que él era el Mesías, que él era el ungido de Dios. Y aquellas palabras del profeta Isaías, quiero que al ratito las vamos a leer, delineaban con mucha precisión cuáles son los propósitos específicos de la unción. ¿Para qué es la unción del Espíritu de Dios? Hoy, no sé, después de los congresos y todo esto, a mí me llama la atención escuchar a tantos jóvenes, a tanta gente entusiasmada, gritando, unción, queremos unción. Y todo el mundo grita que quiere unción. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y saben para qué es la unción? ¿Tendrán idea para qué es la unción? Si ustedes leyeron conmigo lo que dice el Evangelio de Lucas, se podrá dar cuenta que la unción no tiene ningún propósito ni beneficio propio. Vamos, la unción no es para que la persona que tiene la unción se beneficie de ella, sino que el propósito de la unción es que sea en beneficio de las demás personas. Es decir, quien recibe la unción no obtiene nada, no obtiene ningún beneficio. El beneficio de la unción es para las demás personas. Así es que un ungido de Dios es una persona que deja de ver por sus propios intereses. Es una persona que ya no está funcionando en sus propios intereses, sino que empieza a buscar el bien de los demás a partir del poder sobrenatural que la unción del Espíritu Santo le ofrece. El profeta Isaías inició diciendo esto. La unción la describe de esta manera. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así es como lo maneja. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué es la unción? El Espíritu de Dios sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová, dice. El Espíritu de Dios sobre mí. Yo les he hablado muchas veces por la palabra de Dios de que el Espíritu de Dios se relaciona de tres maneras diferentes con nosotros. ¿Ok? La primera función o la primera manera de relacionarse del Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es el Espíritu de Dios está con nosotros. Es Emmanuel. ¿Ok? Dios con nosotros. Él se reúne juntamente con nosotros. Es una persona juntamente con nosotros. Cuando estamos juntos
cuando estamos en la congregación, Él está presente, Él está con nosotros. Él está en tu casa si es que tú le has invitado a que esté allí en tu hogar. Entonces, el Espíritu de Dios está con nosotros. Esa es una forma en la que Él se relaciona con nosotros. Es su presencia en nuestra vida, la presencia manifestada de Dios en un lugar. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta o se relaciona con nosotros de una segunda manera. Esa segunda manera es el Espíritu de Dios en nosotros. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios hace su morada dentro de nosotros. La palabra de Dios nos dice que esa morada es nuestro lugar santísimo, es nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se ha activado nuevamente por la regeneración, el Espíritu de Dios viene y hace su morada en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Esto es, con nosotros y en nosotros. Él está dentro de nosotros. Ahora, pero la tercera forma de relacionamiento del Espíritu Santo ya no es simplemente para manifestar su presencia cuando está con nosotros. Ya no es simplemente para transformar nuestras vidas, llevándonos de gloria en gloria cuando está en nosotros, sino que ahora el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y al decir sobre nosotros, está hablando de autoridad y de gobierno. Está hablando de que Él es el gobierno, Él es el que manda, Él es el que guía, Él es el que se mueve y nos usa, nos utiliza para la obra del reino de Dios. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, el reino de Dios ha venido a nuestra vida. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, entonces verdaderamente nosotros vamos a poder funcionar activamente en el reino de Dios, porque el que está gobernando es el rey. Ya nosotros ya no somos los que estamos gobernando, sino que es el Espíritu de Dios el que lo hace. Ahora, ungir es la acción de derramar aceite, de poner aceite sobre una superficie. Eso es ungir. Por ejemplo, los soldados romanos que tenían sus escudos de cuero, ellos necesitaban que esos escudos estuvieran perfectamente hidratados para que no se resecaran. Si el cuero que ellos tenían, que era un cuero muy grueso, si ese cuero grueso se resecaba, entonces podría desquebrajarse, la espada podría atravesarlo fácilmente. Pero si el cuero estaba bien humectado, bien hidratado, entonces era una verdadera defensa. Las espadas no podían entrar, el filo de espada no podía entrar en ese cuero grueso, bien humectado. Así es que una tarea muy importante de todos los soldados romanos, pues era ungir sus escudos con aceite. Les derramaban aceite y los frotaban para que el aceite penetrara dentro de el cuero. Otro ejemplo importante lo tenemos cuando el profeta Samuel fue con David y derramó sobre él una vasija de aceite sobre su cabeza y lo estaba ungiendo como rey. Así es que unción es aceite que se derrama, que permea, que te impregna. Eso es físicamente lo que se llama unción. Entendemos entonces que el Espíritu Santo viene a estar con nosotros, con su presencia, pero también viene a morar dentro de nosotros para transformar nuestras vidas.
pero también el Espíritu de Dios es como un aceite derramado sobre la vida de un hijo de Dios que ha aceptado el gobierno del Espíritu. Si tú has aceptado que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, el Espíritu de Dios empieza a derramarse ahora como un aceite derramado sobre ti, una unción, y Él establece su autoridad. Un ungido de Dios, entonces, es una persona que es usada poderosamente en el reino de Dios para obtener los objetivos del reino de Dios, no tus objetivos propios, no los objetivos de cada persona, sino los objetivos de el reino de Dios. Así es que eh, existen propósitos específicos para los hijos de Dios que vimos la semana pasada, pero hoy estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de un nivel diferente, un nivel de ungidos de Dios, que estamos al servicio del reino de Dios. Así es que si ustedes quieren entrar en esto, vamos con todo hacia esto. ¿Cuáles son estos propósitos que nos habla la palabra de Dios para un ungido Dios? ¿Cuál es el propósito de esta unción en nosotros? Y bueno, cuando nosotros hablamos de la unción del Espíritu, no podemos dejar de recordar al profeta Eliseo, ¿lo recuerdan? Él recibió una doble porción de la unción que había sobre el profeta Elías. Como ustedes recordarán, esta doble unción, esa doble porción de unción la recibió Eliseo cuando Elías estaba ascendiendo hacia el cielo y el manto de unción cayó. Les digo que la unción no es para el cielo, la unción es para la tierra, de tal manera que el manto de unción cayó y lo tomó Eliseo, y entonces supo, cuando tenía el manto, que había recibido esa doble porción de el Espíritu que estaba sobre Elías. La unción del Espíritu de Dios que había recibido él, que nosotros recibimos, es poder de Dios derramado para deshacer las obras del diablo. Por eso les digo, la unción no es para el cielo. En el cielo no se necesita unción. La unción se necesita en la tierra, porque en la tierra es en donde están las obras del diablo. La unción tiene como propósito darte el poder necesario para deshacer las obras del diablo. La unción no tiene un beneficio personal. La unción es para beneficio de las demás personas con las que nosotros nos relacionamos. ¿Ok? Dice Isaías 61:1. Ahora sí, vamos a leer. Isaías 61 a partir del verso 1 y hasta el verso 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. ¿Hasta el 4? El 4 también. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Muy bien.
Entonces, a ver, vamos a repasar lo que nosotros acabamos de leer, ¿de acuerdo? La unción, ya vimos, es el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, el propósito de la unción es para beneficio de ¿quiénes? A ver, vamos a irlos ubicando. ¿Quiénes son los beneficiados de la unción? Bueno, según lo que dice aquí, los abatidos. Número 1, los abatidos. Número 2, los quebrantados de corazón. Número 3, los cautivos. Número 4, los prisioneros que están en cárceles. Número 5, los enlutados. Número 6, los afligidos. Número 7, los angustiados. En contexto total, dice, los que están viendo su vida hecha ruinas. Los que están arruinados. Familias arruinadas, economías arruinadas, vidas arruinadas. Estos son los beneficiarios de la unción. ¿Ok? Yo me pregunto cuando escucho a tantos jóvenes, unción, queremos unción. ¿Saben para quién es la unción? ¿Entienden que un ungido de Dios es una persona que deja de ver sus propios intereses para dedicar su vida en el Espíritu para beneficio de las demás personas? ¿Entenderán eso? Yo espero que ustedes lo puedan comprender. ¿Quiénes son los beneficiarios de la unción? Ahora, vean bien, dice, la unción tiene como propósito predicar buenas noticias a los que están abatidos. Esto es, los que están caídos, los que están apachurrados, los que están frustrados, los que están desesperados, los que no se han podido levantar después de haberse caído. Buenas noticias, las noticias de salvación, las noticias de la gracia de Dios, las noticias de que ya fueron perdonados, las noticias de que Cristo ya quitó todo su pecado, las noticias de que ya tienen una reconciliación directa con el Padre y que pueden tomarse de ella. Buenas noticias para todos los que están apachurrados. Dice, quebrantar, vendar los corazones de aquellas personas que están quebrantadas, aquellas personas que han sufrido, estamos hablando de sufrimiento, vendar a las personas que han estado sufriendo. La unción es para abrir las puertas de las cárceles a todos los que están prisioneros de vicios, prisioneros de pecados, prisioneros de deudas, prisioneros de lo que ustedes quieran, gente que ha quedado atada, que está prisionera. La unción es para dar libertad, es una unción de liberación. Unción para proclamar un cambio de vida, un nuevo tiempo. Se acabó el tiempo malo, se acabó el tiempo de castigo y empieza un nuevo tiempo, el tiempo de la buena voluntad de Dios. Wow, esto es la unción. Esto es la unción. La unción es para ordenar, no para pedir, no para orar. La unción es para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Lo voy a volver a repetir. Estoy en el verso 3. Léanlo bien. La unción no es para pedir, la unción no es para orar. La unción es para
ordenar que a las personas que están afligidas reciban gloria en lugar de cenizas, reciban una unción de gozo en lugar de el luto que están llevando, un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado que los tiene hasta este momento. La unción es para reedificar las vidas que están en ruinas. Es para levantar las cosas que han quedado arruinadas durante tanto tiempo. Este es el propósito de la unción. Ahora, yo quiero hablarles de la primera obra que hizo Eliseo. La primera obra que hizo Eliseo. Yo decía, tendríamos que hablar de Eliseo como un ungido, y ahorita vamos a ver por qué Eliseo es un ejemplo tan importante para nosotros. Yo les voy a hablar de una sola obra que hizo Eliseo, pero con esa tenemos para analizar profundamente. Sí, Angie, Pau. Bueno, aquí me surge una duda. Entonces, una persona, un ungido de Dios, en lo que platicábamos un poco antier, en alguna área de su vida puede estar atada, ¿cierto? Pues no veo el relacionamiento. Pudiera ser, ¿por qué? Vaya, que si como ungidos se va a proclamar un nuevo tiempo, se va a ordenar, se va a pedir, perdón, se va a ordenar y a quitar todo, que se ha quitado todo eso, ¿no? Para cambiarlo por un manto de alegría. Si en algún momento un ungido también puede estar pasando por esto, ¿no? Puede estar pasando por estar prisionero. Puede estar pasando por tiempos malos, pero difícilmente será un prisionero. Ok. Puede estar pasando, ok. El apóstol Pablo y Silas, por ejemplo, fueron puestos en una prisión. Los metieron en el calabozo más oscuro, húmedo, oscuro, feo, que tenían ahí en la ciudad de Éfeso. Y estando con la espalda lastimada porque los habían azotado, teniendo cepos en los pies, cadenas en las manos, teniendo frío, habiendo humedad, oscuridad, ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios en aquel lugar. Evidentemente estaban presos físicamente, pero su alma no estaba presa. Okay. Ellos no estaban presos. Lo que provocó la unción del Espíritu de Dios en ellos al estar alabando fue que hubiera un terremoto y se abrieran las puertas de todos los presos, no nada más las de Pablo y Silas, sino las de todos los que estaban allí. Se rompieron las cadenas, se rompieron los cepos, todo. Hubo una liberación, una unción de liberación. O sea, ¿puede una persona estar pasando malos tiempos? Pues sí puede estar pasando malos tiempos, pero de allí a que esté preso, de allí a que esté cautivo, es algo diferente. Ok, gracias. Ok, vamos a hablar de esa obra que hizo Eliseo. Vean ustedes, ustedes recordarán Eliseo en esa escena maravillosa, está acompañando al profeta Elías hasta el mero final. De repente, el profeta Elías empieza a ascender al cielo en medio de un torbellino, carros de fuego, y está siendo elevado al cielo. Eliseo dice, oh, Padre mío, ¿cómo? No, y su gente de a caballo, dice Eliseo, y el manto cae. Wow, lo recoge y dice, yo tengo la unción. Wow, qué impresionante. Bueno,
Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 19. Segundo de Reyes 2, 19. Acababa Eliseo de recibir el manto de la unción. ¿Ok? Y esto es lo primero que sucede. ¿Alguien lo puede leer? Segundo de Reyes 2, del 19 hasta el 22. ¿Yo? El que quiera. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ok. A ver, pongan mucha atención en las cosas que nos dice aquí la palabra. Las aguas de la ciudad de Jericó eran malas. Dice, aguas malas. Esas aguas malas habían provocado que la tierra fuera estéril, habían provocado enfermedades y habían provocado muerte. ¿Ok? ¿De dónde saco eso? Bueno, a ver, nuevamente. Los hombres le dijeron, las aguas son malas y la tierra estéril. Cuando Eliseo da la palabra, dice, ya no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Tres cosas habían provocado estas aguas malas: la tierra estéril, enfermedades y muerte. ¿Ok? Sin embargo, la ciudad de Jericó se mantenía, había habitantes en ella, había gente en aquella ciudad con todo y que estaban padeciendo por las aguas malas, por una razón: la ciudad estaba bien colocada. Estratégicamente era una buena zona comercial. Si ustedes recuerdan, la ciudad de Jericó fue la primera ciudad con la que se encontró Josué cuando atravesó el Jordán. Es la ciudad que une toda la parte de África, toda la parte de Egipto con la parte de el Medio Oriente. Así es que verdaderamente sí es una zona perfectamente bien estratégica comercialmente, porque une dos regiones comerciales. Ok, ahora, como ustedes pueden apreciar también de lo que acabamos de leer, Eliseo usó una vasija nueva llena de sal para ir a los manantiales de aguas malas y ahí echar la sal. Eliseo, bajo la unción del Espíritu, entonces da una palabra profética y declaró, ordenó que a partir de ese momento Dios había sanado aquellas aguas, por lo cual no habría más en ellas ni muerte ni enfermedad. Yo quiero que ustedes observen del pasaje que hemos leído que Dios nunca le dijo eso. ¿Ya lo leyeron? Dios nunca le dijo, haz esto, echa sal sobre las aguas, habla esta palabra. Nunca le dijo eso. No, 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 no. Esto fue Eliseo diciendo, Dios dice, está hablando en lugar de Dios. Miren lo que hace la unción. Miren lo que hace la unción. Conociendo Eliseo el poder de la unción, el propósito de la unción, él habla una palabra de parte de Dios y dice, Dios hoy sanó las aguas
y a partir de hoy no hay ni enfermedad ni muerte en ellos. A mí me encanta esta historia, no solamente porque a través de esta obra maravillosa significó el bienestar y el desarrollo de toda la ciudad, esa ciudad de Israel, sino porque se trató del final de una maldición. Eliseo acabó con una maldición, con una palabra, acabó con una maldición, con una obra, echando la sal dentro de las aguas malas. Sucede, para los que no conocen mucho de la historia bíblica, la ciudad de Jericó había quedado bajo una maldición por la boca de Josué. Desde aquellos tiempos en que iniciaron la conquista de toda la tierra prometida, ¿se acuerdan ustedes? Jericó fue la primera ciudad que fue conquistada, fue la primera ciudad con la que se encontraron, la primera ciudad que fue conquistada. Y Josué profirió palabra de maldición contra la ciudad de Jericó. Vamos a leerlo. Josué capítulo 6 del verso 15 hasta el 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pongan mucha atención. Josué 6 del 15 al 17. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ok. Recordarán ustedes que la estrategia que Dios le dio a Josué era una estrategia muy inusual, muy ilógica. Tenían que darle una vuelta por día a la ciudad de Jericó, y al séptimo día deberían de darle 7 vueltas. En todo ese tiempo no deberían de gritar gritos de guerra, no debería haber gritos de guerra, sino solamente al finalizar tocaban las trompetas. Pero al séptimo día, después de las 7 vueltas, tocarían las trompetas, las bocinas durante un tiempo prolongado, y entonces sí darían el grito de guerra, el grito de victoria, el grito de guerra para empezar a correr. Todos empezarían a correr. Tenían rodeada la ciudad, el pueblo tenía la ciudad rodeada. Entonces todo el mundo empezaría a correr hacia la ciudad, corriendo hacia adelante de la ciudad en un grito de guerra. No sé si ustedes puedan imaginar la escena. Imaginen la escena en la que el pueblo de Dios los tiene rodeados, le han dado 7 vueltas, el arca va ahí adelante, cuando ellos van dando la vuelta, está totalmente rodeada, tocan las bocinas, ellos gritan y empiezan a correr hacia la ciudad con sus espadas listos, pero los muros están puestos allí. No tiene mucha lógica correr hacia una ciudad que está amurallada. ¿Qué le vas a hacer a los muros? No tenía mucho sentido. Por el contrario, se están acercando a los muros y pueden aventarles desde ahí piedras, y pueden lanzar flechas, y pueden aceite hirviendo. O sea, era ilógico, pero cuando ellos empiezan a correr y están gritando, en ese momento los muros empiezan a caer. En ese momento Dios empieza a operar. Probablemente hubo un terremoto, probablemente algo sucedió, pero los muros empiezan a caer. Cuando ellos están corriendo y están gritando, los muros empiezan a caer. Pero yo quiero que ustedes vean algo de las instrucciones que da Josué antes de que ellos corrieran. Josué les dice, bueno, Dios nos va a entregar la ciudad, hoy es el día, le vamos a dar 7 vueltas,
al terminar la séptima se van a tocar las bocinas, entonces ustedes van a gritar y ustedes van a correr y ustedes van a ir hacia la ciudad y las instrucciones son estas. Van a destruirlo todo. No van a dejar animales, no van a dejar personas, no van a dejar niños. Todo tiene que ser destruido y después quemado. Dice, la ciudad es anatema. Anatema quiere decir maldita. ¿Okay? La ciudad es maldita delante de Dios. Por lo tanto, todo lo que contiene la ciudad es maldito. Así es que no tomen nada de lo que hay en la ciudad, no agarren nada de lo que está allí. Todo tiene que ser destruido y quemado. ¿Por qué? Porque la ciudad es maldita. Solamente, dijo, solamente van a salvar a Rahab, la ramera que escondió a los espías, pero todo lo van a quemar porque la ciudad es maldita delante de Dios. Bueno, y no solamente eso, profirió todavía otra maldición más sobre la ciudad de Jericó. Cuando ya la habían tomado, cuando ya la habían destruido, cuando ya la habían quemado, todavía otra palabra más de maldición. Josué capítulo 6, verso 26. ¿Quién lo puede leer? Yo, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Wow. Así es que dice Josué, o sea, por si era poco que había ordenado Josué que toda la gente fuera muerta, que todos los objetos encontrados fueran destruidos, que toda la ciudad fuera destruida, derribada y además quemada. Por si fuera poco, Josué dice, maldito delante de Dios el hombre que se atreva a levantar y reedificar esta ciudad de Jericó. Wow. ¿Cuál era la maldición? Dice, sobre su primogénito eche sus cimientos y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así es que verdaderamente Josué lanzó una maldición durísima sobre esta ciudad. Esta es la razón por la que estaban viviendo lo que estaban viviendo. Había una gran maldición sobre ellos. Y ustedes pueden decir, oye, pero espérame, si Josué dijo que no se reedificara, ¿cómo es que Eliseo se la encontró ya edificada? Ya existía la ciudad. Ya nuevamente estaba ahí la ciudad. ¿Qué pasó? Bueno, aproximadamente 530 años después de la maldición que lanzó Josué sobre la ciudad, en el tiempo en que Acab y Jezabel eran los reyes de Israel, en ese tiempo ocurrió esto. Primero de Reyes 16:34. ¿Quién lo puede leer? ¿Ya se acabaron las personas que pueden leer? Yo, dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pues sí. Wow, wow. Sí. Fíjense nada más, fíjense.
Fue 530 años después. Acab y Jezabel eran los reyes de Israel. Y en ese tiempo, este hombre y él de Betel reedificó la ciudad de Jericó. Quizá y él desconocía aquella maldición proferida por boca de Josué. Probablemente obró en inocencia e ignorancia para reconstruir una ciudad que, bueno, pues sería estratégicamente muy buena comercialmente hablando. A lo mejor había escuchado de leyendas urbanas diciendo que nadie se había atrevido a levantar y reconstruir aquella ciudad porque había una maldición sobre ella. Probablemente era una leyenda urbana ese asunto y a lo mejor dijo, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé si supo, no sé si no supo. El asunto es que él se animó a reedificar aquella ciudad y le costó pues la vida de dos de sus hijos. Wow, el primogénito y el menor. Así es que dos de sus hijos murieron a causa de ello y entonces la ciudad quedó reedificada. Sin embargo, aunque fue reedificada, quedó con el problema de maldición en la tierra. ¿Cuál era la maldición de la tierra? Sus aguas. Las aguas eran malas. ¿Lo recuerdan? Las aguas eran malas y causaban enfermedad, muerte y que la tierra fuera estéril. Así es que la maldición seguía vigente, aunque ya había sido reconstruida la ciudad. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿y por qué Josué maldijo la ciudad de Jericó? O sea, ninguna otra ciudad que fue tomada por el ejército de Israel en aquel tiempo, ninguna otra fue maldecida de esta manera, solamente Jericó. ¿Qué razón había para maldecir a Jericó? Bueno, la razón la pueden ustedes encontrar en Deuteronomio 13:12. Deuteronomio 13 del 12 al 17. ¿Alguien lo puede leer? Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola en todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Ok, aquí ustedes tienen la instrucción. Recuerdan ustedes que Deuteronomio es el libro en donde Dios está preparando a su pueblo para que pueda entrar y tomar posesión de la tierra prometida con éxito. Ese es el libro de Deuteronomio. Bueno, en el libro de Deuteronomio, Dios les da una instrucción y dice, ustedes van a entrar a conquistar aquellas ciudades. ¿Ok? La tierra ya se las di. Ustedes van a conquistarlas. Van a habitar ciudades que ustedes no edificaron y van a tener agua en cisternas que ustedes no construyeron, les dijo Dios. Sin embargo, si ustedes al acercarse a una ciudad
son instigados por sus moradores para que adoren a sus dioses, para que le entren ustedes a su misma idolatría, esa ciudad será considerada anatema. Esa ciudad deberán destruirla por completo, quemar todos sus bienes, matar incluso a sus ganados, a todo, destruirla hasta que no quede nada y nunca más debe ser edificada. Dice, y no, que no se te vaya a pegar en tu mano nada de los objetos malditos que hay en esa ciudad. ¿Quién dio estas instrucciones? No se oyen. Dios. Supongo que Josué o Moisés. Josué. A ver, estas instrucciones las dio Dios. Dios. Pero, Esta instrucción la dio Dios. Sí, sí. Se la dio Moisés. Ajá. Es el que escribió Deuteronomio. Pero la instrucción viene de parte de Dios. Lo que quiero decirte es que Josué no es que haya inventado decir, pues me cayeron mal los de Jericó y los voy a maldecir. ¿Ok? O sea, no es que Josué haya dicho, por ser la primera ciudad, pues a ellos les va a tocar la maldición, por haber sido la primera ciudad. No, no tiene nada que ver que haya sido la primera ciudad. No tiene nada que ver que haya enviado ahí espías y que Rahab, la ramera, los haya guardado y que hayan salido para irlos persiguiendo a esos espías. No, no tiene nada que ver eso. No es que les hayan caído mal los jericonianos. En realidad es una instrucción de Dios. Con toda seguridad, aquellos espías que entraron allí fueron instigados por los pobladores para que adoraran a sus dioses. Seguramente hizo una investigación y se dio cuenta de que así era, de que desde Jericó estaban instigando a Israel para que adoraran a sus dioses, para enseñarlos a adorar a sus dioses. Entonces, Josué, al haber hecho esta investigación y conocerlo, dijo, esta ciudad es considerada anatema. Esta ciudad será maldita. Esta ciudad habrá que destruirla por completo y de esta ciudad no deberemos de tomar absolutamente nada. La vamos a destruir y negra para el que la reedifique. Nunca más será reedificada, es la instrucción que Dios les había dado. Como ustedes se pueden dar cuenta, la idolatría en el Antiguo Testamento, en la ley, es el pecado más grave. Yo sé que hoy día entre los cristianos con una ley moral, en una conciencia moral, consideran todas las cuestiones sexuales y todo esto como los peores pecados que existen, ¿no? La inmoralidad sexual y que la infidelidad y el adulterio y todo esto lo consideran el pecado más grandote. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Pero realmente dentro de la ley, el pecado más grave que existía era la idolatría. Yo quiero que ustedes vean, si el pecado más grave que existe es la idolatría, pues yo quiero que ustedes simplemente consideren lo que ha pasado en nuestro país. En la era precolombina, los aztecas, mexicas, tlaxcaltecas, otomíes, mayas, todos los que ustedes quieran hablar, todas las etnias tenían a sus dioses. Tenían idolatría. Y todos ellos practicaban el sacrificio humano para sus dioses. Todos esas etnias. Mataban a sus doncellas,
sacrificaban a sus mejores guerreros delante de esos dioses. Esto es maldición, esto es anatema para la tierra. Ahora, vinieron los españoles. Y cuando vienen nuestros ancestros españoles, porque creo que somos más descendientes de españoles que de los aztecas, mexicas y demás, no, nada más véanse en un espejo y creo que así es. Vinieron nuestros ancestros españoles y ellos cambiaron unos ídolos por otros. Les impusieron nuevos ídolos para suplantar a los antiguos ídolos. De tal manera que la idolatría continuó abiertamente, pero pues nada más cambió de formato. El derramamiento de sangre continuó en nombre de esos ídolos y en nombre de Dios. Ahora, un derramamiento de sangre brutal sobre nuestra nación. La maldición de nuestra tierra es brutal. La tierra de Jericó tenía aguas malas que provocaban enfermedad, muerte y tierras estériles. En México vemos muerte, pobreza, destrucción, división, más sangre derramada, odio. Realmente nosotros tenemos un grave problema de maldición sobre nuestra tierra. Alguien levantó la mano hace ratito, Angie y Pau. Era para un comentario, ¿no? Con respecto que pues finalmente ya había recibido esta instrucción y él la llevó a cabo en el momento que pues ya tenía, ¿no? La unción, obviamente, y en el momento que se dio cuenta de todo esto, pues destruyó soltó la palabra que ya le había dado, que ya había dado Dios, ¿no? Y lo destruyó. Él tenía la instrucción, no la unción. Ok. Él tenía la instrucción y conforme no tenía... Ajá. Él operó conforme a la instrucción. Okay. Esto es el mandato de Dios. Dios lo había dicho. ¿Ok? Así es que aquella maldición no fue sin causa. Aquella maldición no fue por una ocurrencia. Aquella maldición llegó porque Dios dijo que esa ciudad que hiciera aquello sería maldita. Así de sencillo. ¿Ok? Pero entonces apareció el ungido de Dios. Apareció el ungido de Dios, Eliseo. Y él, con la unción del Espíritu de Dios, en un solo día, cambió para siempre el destino de la ciudad de Jericó, hablando por la unción en nombre de Dios. ¡Wow! 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 Qué impresionante es esto. Yo quiero preguntarles, ¿será que Eliseo no sabía acerca de aquella instrucción que Dios había dado y que Josué había seguido? ¿Habrá ignorado que aquella maldición venía por parte de Josué hasta ese tiempo? ¿Lo ignoraba o sí lo sabía? Sí lo sabía. Sí lo sabía. Sí lo sabía, dicen, sí lo sabía. ¿Qué piensan ustedes? La palabra no nos dice si lo ignoraba o lo sabía, ¿eh? El único punto es él sabía que él tenía la unción. Y si yo tengo la unción, yo puedo traer beneficio a toda esta ciudad. Yo tengo la unción. Así de sencillo. Y si tengo la unción, se acaba la maldición. Entonces, escuchen, tomó esa vasija nueva, le puso sal, fue a las aguas, a los manantiales de las aguas,
derramó ahí, echó la sal en las aguas y habló por palabra de Dios. A partir de hoy se acaba la maldición. A partir de hoy estas aguas ya no son malas. A partir de hoy las aguas dejan de producir muerte, enfermedades, esterilidad en la tierra, y cambió para siempre el destino de la ciudad de Jericó. Wow. Ahora, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Fíjense bien que no dijo la sal de este mundo. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque la tierra es la que tiene maldición. La tierra es la que está maldita. Ustedes son la sal de la tierra. Y si ustedes son la sal de la tierra, ustedes son echados en las aguas malas que traen muerte, que traen enfermedad. Ustedes son los que cambian la maldición por bendición, la bendición alcanzada por Cristo Jesús. Sí, Liz. Sí, bueno, no sé si estoy bien, pero entiendo que pudo hacer esto porque lo que fue la maldición fue dicha por una indicación, pero realmente no era lo que Dios quería para la gente que estaba viviendo ahí. Es decir, por eso pudo Eliseo decir esa palabra. Como mencionas, no venía por indicación de Dios, pero él sabía que podía hacerlo porque también conocía la voluntad de Dios y lo que él quería para la gente. Por ejemplo, Sí, mira, el asunto es esto, mira. Una cosa es la ley. Josué operó bajo la ley. Josué dio con todo porque la ley de Dios lo decía, fue obediente. pero, la unción es para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos, para abrirle la puerta a los presos, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¡Wow! Para traer gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para reedificar las ruinas antiguas. ¿Ok? Aquí el asunto interesante, Liz, es este. ¿Se merecía la ciudad de Jericó la maldición? De acuerdo a la instrucción, sí. Sí, sí se la merecían. Ahora bien, pero la unción del Espíritu es para traer un tiempo de gracia. El año de la buena voluntad de Dios. Se acabó el año de la mala voluntad y empieza el año de la buena voluntad de Dios. Esto es la unción. Ahora, ¿puedo hacer sí. un comentario nada más? En una de las cápsulas, Oscar lo mencionó, que poder, el significado es la capacidad. Entonces eso me ayudó a entender, ahorita con lo que estás mencionando, tenemos la capacidad de predicar las buenas noticias, de vendar corazones, de abrir las puertas, es lo que recibimos con la unción. Así es. Esa es la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios sobre nosotros. Ahora bien, Cristo Jesús es el parteaguas. Se acabó la maldición de la ley y empieza un nuevo tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Así fue anunciado Jesús cuando iba a nacer. Así es que empezó un nuevo periodo, empezó un nuevo tiempo. Aquella escena de Elías
ascendiendo al cielo en medio de un torbellino y que va cayendo su manto, es la misma escena de Jesús ascendiendo al cielo con los ángeles alrededor, en tanto que el manto de unción que reposó en Jesús caía sobre la iglesia. Es exactamente el mismo. Lo que hizo Eliseo fue recoger el manto. Lo que debe de hacer la iglesia es recoger el manto. Recoger ese manto de unción que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que mucha gente, las cosas que están viviendo al día de hoy, probablemente vengan debido a sus antepasados. Sus antepasados probablemente fueron muy idólatras, a lo mejor incluso santeros, a lo mejor brujos, a lo mejor hechiceros, cosas abominables hicieron y entonces maldijeron sus generaciones y maldijeron con ellos su tierra. Y hoy día esas personas, esas familias no pueden ver la suya, ¿no? Están viviendo en pobreza, en frustración, deudas, enfermedades, tumores, familias arruinadas, divorcios, muertes prematuras. Todas estas cosas ocurren y se llaman maldición. Se llaman maldición. Una persona que no puede salir, lucha, como la gente de Jericó. Luchan, pero simplemente no pueden salir de eso. Cuando piensan que ya van a salir, otra vez están en la misma circunstancia, una y otra vez. Eso es maldición. Pero entonces aparece Eliseo, un tipo de la iglesia. Eliseo es un tipo de la iglesia que recibe la unción del Espíritu de Dios, una doble porción del Espíritu que reposó en Cristo Jesús. Jesús dijo, mayores cosas harán. Una doble porción de la unción que reposó en Cristo Jesús. Es la iglesia recibiendo ese manto de unción. Así es que yo hoy es jueves, ¿qué es? Jueves 28 de abril. Jueves 28 de abril, siendo las 9 de la noche con 26 minutos, en el nombre de Jesús, hablando palabra de Dios, hablando palabra en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Yo declaro que toda maldición sobre quien esté escuchando esta palabra, esta reunión, todo aquel que la escuche, toda maldición de enfermedad, de muerte prematura, de tumores, de locura, maldición de locura, maldición de demencia senil, que pueda, tus padres la tuvieron y que pudieras tú pensar que va a venir sobre ti, esa maldición de demencia senil, esa maldición de vicios, de separación familiar, de pobreza, de deudas, de ser robados, maldición de tener accidentes, de estar sufriendo accidentes, maldición de infertilidad, o sea, maldición de esterilidad, pues. Maldición de no poder romper techos de desarrollo, de no poder pasar en techos de desarrollo, no poder romper límites,
todas esas maldiciones son canceladas ahora por la obra de Jesucristo y son canceladas por la unción del Espíritu Santo. Yo lanzo esa palabra ahora. ¿Por qué? Porque soy la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque tengo la unción del Espíritu de Dios. Eliseo dijo, yo tengo la unción, pues entonces, aunque Josué haya hecho la maldición, yo la quito. Aunque haya sido una instrucción de parte de Dios, yo quito esa maldición ahora. Wow, tengo la unción. Así es que esa maldición es cancelada en tu vida, es cancelada para tu familia, es cancelada para tus generaciones en el nombre de Jesús por la unción del Espíritu Santo. No importa que hayan sido tus antepasados los que acarrearon la maldición sobre tu vida, no importa si fuiste tú mismo el que causó que viniera esa maldición. Cristo Jesús quitó la maldición de la ley y nos dio el derecho a la bendición de parte de Dios. Así es que se cancelan las maldiciones y en su lugar vienen bendiciones de parte de Dios para ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pecados graves, pecados a lo mejor de asesinato, pecados graves, el Espíritu de Dios me dice, ¿no? Personas que han asesinado a alguien. Esto es grave, pero no sé por qué el Espíritu de Dios me lo dice. Personas que han asesinado a alguien y han acarreado maldición para su vida porque han derramado sangre. Hoy, por la unción del Espíritu Santo, cancelo esa maldición. Cancelo esa maldición. El Señor Jesús quitó el pecado, pero hoy es cancelada tu maldición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy puedes empezar a disfrutar de bendiciones, de riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y tan solo vimos una sola función de la unción, ¿no? Tan solo vimos una función de la unción. Las próximas semanas te voy a hablar de más funciones que tiene la unción. Hoy nada más vimos una, cancelar la maldición y sacar a los presos de la cárcel. Wow, wow, wow. Para esto es la unción. La unción no es para nosotros, es para los demás. Así es que tú eres la sal de la tierra. A ver, levanta tu mano y di, yo soy la sal de la tierra. Siendo la sal de la tierra, yo voy a cambiar la maldición por bendición en donde quiera que yo esté. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Comentarios, preguntas. Sí, Oscar. Buenas noches. Realmente estos versículos que tienen la relación de Isaías con Lucas, la verdad que son de mis favoritos. Me la creo, la verdad. Y así como el Señor Jesús recibió esa unción, como lo dice la palabra, ¿no? O sea, y lo dijiste muy claro al principio, ¿no? O sea, en los 3 niveles, cuando ya el Espíritu Santo está sobre nosotros, pues obviamente ya empieza Él ya a gobernar nuestra vida, nos empieza a dirigir, pero dice Hechos 1:8 que Él nos da poder, porque dice, no, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿no? Entonces, cuando ya está sobre vosotros, ya estamos hablando de otro nivel para que precisamente podamos bendecir, ¿no? Y traer esa bendición que la gente necesita a través de nosotros. Y la verdad que, digo, podría hacer muchos comentarios, pero quiero no dejar de mencionar Isaías cuando dice que es la unción la que quebranta o destruye el yugo de Satanás sobre la vida de una persona en Isaías 27. Entonces, si realmente nos la creemos,
nosotros de lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia a las personas para traer esa libertad de la cual has estado hablando durante todo este tiempo. Entonces, pues simplemente creerla y aplicarla, porque ya lo tenemos. Así es, así es. Gracias. Sí, Jorge, Hanna. Sí, es nada más para, bueno, para dar mi testimonio, si se puede decir así, porque desde que empezó la guerra, desde 24 de febrero, así yo he estado orando por toda mi ciudad y de verdad ahorita, o sea, sí veo que estaba aplicando la unción del Espíritu de Dios que está sobre mí y sé que mi oración y mi unción que yo tengo puede traer, o sea, yo puedo traer a través de mí el beneficio para toda mi ciudad. Amén. Yes. Lo que pasó hoy fue que cayeron 3 misiles en mi ciudad hoy. Mi familia estaba espantada, escucharon así una explosión muy fuerte. Luego vieron que había humo y todo, pero gracias a Dios no hay ninguna víctima en mi ciudad, todos están a salvo, mi familia está a salvo, o sea, uno de los misiles ni siquiera explotó, o sea, nada más se cayó y ya. 2 misiles sí explotaron, pero gracias a Dios todos están bien, no hay ningún muerto porque, o sea, yo sé que tengo esta unción para Amén. el beneficio de toda mi ciudad y Dios así seguirá haciéndolo hasta que se acabe la guerra. Yo cambio esta maldición por bendición para mi ciudad y sé que soy sal de esta tierra, soy sal de la ciudad donde yo nací y así esta unción sí va a alcanzar para toda la ciudad. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Yes, 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 yes. Gracias a Dios. Qué padrísimo. Sí. Elvia. Pastor, fue un error, se me trabó aquí, pero le piqué Ok, mal, perdón. ok. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar o decir algo? ¿No? Ok, bueno. Pues entonces nos despedimos. Les invito para este domingo. Va a ser algo padrísimo que Dios va a tener para todos nosotros, sobre todo de manera presencial. Ojalá y que todos los demás que estén viéndolo a distancia estén recibiendo también, pero va a ser algo padrísimo para los que estemos ahí. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo próximo domingo. Chao, chao. Gracias, Bye, bendiciones. Buenas noches. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Bye.